Dios le bendiga, amados hermanos, amén. Vamos a aprovechar que están de pie y vamos a ir a Colosenses capítulo 3, versículo 19, amén. Colosenses 3, 19. Oramos antes de dar lectura a la palabra, amén, para que el Señor nos ayude a escuchar su voz, a prestar atención, ser obedientes, amén, a lo que Él habla en nuestras vidas. Padre, te damos gracias en esta hora por habernos traído, Señor, a congregar aquí, a este lugar, como pueblo tuyo, como iglesia tuya, Señor, como esas piedras vivas, Señor, que están siendo edificadas por ti, Señor, para hacer ese edificio santo, ese edificio que te glorifique y que te exalte, Señor, que es tu verdadera iglesia, Señor, que somos nosotros, Jehová. Dios, necesitamos, Señor, tu palabra, tu instrucción, tu consejo para nuestra vida, Señor. Necesitamos que esta palabra alumbre, Señor, en nuestra oscuridad, que penetre, Señor, lo más profundo de nuestro ser, que revele, Señor, aquello que esté metido en nuestra vida, que esté impidiendo, Señor, que demos el fruto que tú esperas, Señor, que mostremos, Señor, esa vida que tú nos llamas a vivir, Jehová, llenos de tu Espíritu Santo. Señor, pasa ese carbón de tu altar por mis labios y úsame como un instrumento tuyo, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice la palabra del Señor en Colosenses 3, versículo 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Amén. Como decía nuestro hermano Ronald, el tema de hoy es la segunda parte de este versículo, amén. La segunda parte de este versículo, amén. No, esposos no sean ásperos con sus esposas. Cuando el hermano Ronald me encargó el tema, hace ya 2 meses atrás, ¿no? Me asignó 2 temas, uno no lo pude dar por un tema laboral, pero este sí. Digamos, me sentí el menos indicado, el menos capacitado, y no sabía si era que me estaba dando el tema o me estaba dando una exhortación personal. Amén. Porque les confieso delante del Señor que una de las áreas de mi vida con las que lucho hasta ahora, y creo que es una de las áreas en las que me ayudan también a ver que Dios me está moldeando, es esta área de la aspereza, ¿no? De ser, cuando era muchacho me decían que yo era un fariseo, ¿no? Era muy radical, ¿no? Era un campeón para juzgar, encontrar los defectos en las personas. Y era áspero, ¿no? Era duro con las personas, ¿no? Y bueno, cuando uno entiende lo que es el Evangelio, entiende el perdón de Dios, se va dando cuenta que no hay espacio para la aspereza o la amargura, que es lo que produce esta aspereza en el corazón de un hijo de Dios, ¿no? El amor y la amargura no pueden cohabitar juntos en un mismo corazón, ¿no? Santiago decía, ¿cómo puede salir de una fuente agua dulce y agua salada? Dice, no, o sale agua dulce o sale agua salada. Entonces es un llamado de Dios a nuestras vidas. Y por la gracia de Dios, y justamente por la gracia de Dios y en la vida, yo creo, ya matrimonial con mi esposa, el Señor me ha ido ayudando a luchar, ¿no? Aún me falta mucho, tengo mucho camino que recorrer, pero creo que mi esposa no me va a dejar mentir, que el Señor ha sido misericordioso conmigo y su gracia ha sido buena conmigo, y aunque de vez en cuando reniego,
Ahora creo que lo hago más con mis hijos que con mi esposa. Le pido ayuda a Dios para superar, ¿no? Ir superando, porque no es fácil, ¿no? Y se los quiero comenzar diciéndoles esto, hermanos, porque no es que yo tenga la autoridad para hablarles, ¿no? Porque lo que vamos a hablar, comenzando para mí, mi propia vida, va a ser duro y directo. No, vamos a hablar lo que la palabra de Dios dice sobre la amargura, sobre la aspereza. Este versículo, en realidad, hermanos, la palabra aspereza en el original es más amargura que aspereza. No sean amargos, dice, ¿no? En la versión española más antigua que uno puede acceder, que se llama la Biblia del Oso, de 1567 creo que es. Esta Biblia, muy antigua, el español es antiguo, es interesante, ¿no? Leerlo. Mujeres no se escribía con J, se escribía con G, mujeres se llama, ¿no? Y ahí, miren lo que decía que a los esposos no seáis desabridos, decía. Desabridos, usaba esa palabra en esa época, desabridos con vuestras mujeres, ¿no? Y en el inglés, que lo traduce creo mejor, habla de una palabra que se llama bitter, amargura, no sean amarguros. Ustedes han escuchado hablar de ese chocolate bitter, ¿no? Que le dicen que es amargo, ¿no? Ajá. De ahí viene esa palabra en inglés que también se traduce. Entonces, en realidad la aspereza es una consecuencia de la amargura, y la amargura es algo que está dentro de nosotros, ¿ya? Entonces, esa amargura se manifiesta en nuestra aspereza, en ser impaciente, en ser iracundo, en levantar la voz, en señalar el defecto, ¿no? En no tener misericordia, digamos, y consideración cuando una persona se equivoca, ¿no? Y ser muy duro. Esa aspereza es una manifestación de una amargura en nuestro corazón. Entonces, lo que el apóstol Pablo está diciendo a los esposos es: esposos, amen a sus esposas. Y aquí a los colosenses se lo dice más resumido, ¿no? Porque en Efesios les dice: amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella, ¿no? Siempre mencionamos eso a los esposos. Pero aquí les dice simplemente: ama a sus esposas y no sean ásperos con ellas, no sean amargos con ellas, ¿no? Esto es algo que el Señor en su gran sabiduría le da al apóstol Pablo, y es una forma resumida. Es como que no tenía mucho espacio, seguro no tenía mucho tiempo para escribir. Si algo le tengo que decir a los esposos es: amen a sus esposas y no sean amargados, no sean amargos, no sean amargos con sus esposas. Y también el desabrido podría también, no solo es que eres amargo con ella, sino que a ella también tú le produces amargura. Tú provocas y haces que tu esposa sea amarga. Porque tú podrías ser un esposo muy tranquilo, muy pasivo, pero a veces la pasividad hace que tu esposa se llene de amargura, ¿no? Porque en vez de ser un hombre que saque adelante a su familia, todo el tiempo está conformándose con lo que tiene, no le preocupa las necesidades que hay en el hogar, y se contenta con lo poco que está. Y eso también puede ser, si es que realmente tú pudieras esforzarte y tu comodidad, tus miedos, tus temores, te hacen, y nunca le has gritado a tu esposa, nunca le has alzado la voz, nunca eres un esposo que, pero podrías estar provocando más amargura que alguien que le grite. ¿Por qué? Porque al ser un hombre pasivo, un hombre que no demuestra el liderazgo que Dios le ha llamado a tener, que no cumple, ¿no?, esas 3P que compartíamos hace unas semanas, unos meses atrás, ¿no?, que no pastorea, que no lidera espiritualmente su familia, que no protege, que no provee lo necesario, también puedes provocar amargura. Entonces es algo muy importante. Entonces, la amargura, ¿cómo la podemos definir? Primero la vamos a definir rápidamente. Hay un versículo que nos va a ayudar a entender. Está en Apocalipsis 10. Vamos a Apocalipsis 10. 10:10. Miren lo que dice Apocalipsis 10:10. Mi hermano Jaime, si lo tienes, léelo, por favor, ayúdame con la lectura. Apocalipsis 10:10, léelo, por favor, hermano Jaime. Dice el apóstol Juan que cuando estaba en esas visiones del Apocalipsis, en una de esas visiones
está cerca un ángel que tiene un librito y se le llama a tomar ese librito y a comerlo. Y le entrega el librito y dice que cuando comió el librito le era dulce, pero después cuando llegó al estómago le amargó. Esa misma palabra en el original, que le amargó, es la misma palabra que está en Colosenses 3:19, donde dice: esposos, no seáis ásperos con vuestras esposas. Es la misma palabra en el griego. ¿Entienden? Por eso lo traducen, en otras traducciones, en otros idiomas, lo traducen: no sean amargos con vuestras esposas. Entonces, esa es una buena ilustración, ¿no? La amargura es como la gastritis, o como un cólico, como un dolor de estómago, ¿no? Creo que todos en nuestra vida hemos tenido alguna vez un dolor de estómago, ¿no? O alguien nunca ha tenido dolor de estómago y se ha perdido de esa disciplina del Señor, ¿no? Hay veces nos damos unas comelonas bravas y después cuando viene ¿no? Algunos lo llevan hasta el hospital, ¿no? He conocido casos de hermanos, incluso jóvenes, que se han exagerado en comer y han terminado con una apendicitis, una peritonitis, operados. Y esos dolores son tremendos, ¿no? O tal vez algunos sufren de gastritis, ¿no? La gastritis es terrible, ¿no? Te quema la barriga, ¿no? Te genera acidez, ¿no? Es incómoda, ¿no? Es eso más o menos la amargura. La amargura es como vamos a decir, un dolor profundo, agudo, persistente, implacable, que está dentro de uno, que está ahí y que le está generando molestia, ¿no? Que le está generando, es como que ganas de, hasta cuando uno está mal, quiere vomitar y no puede, ¿no? Es terrible tener un cólico, ¿no es cierto? Entonces, el apóstol Juan, cuando narra su experiencia en Apocalipsis, dice: yo comí, era dulce y después amargo. Por ejemplo, por eso es cuando el Señor nos aconseja: no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Lo que Dios también está diciendo: mira, casarte con un incrédulo al principio puede ser dulce, porque él se puede pintar como un buen hombre o una buena mujer, pero después te va a dar un cólico, o sea, te va a dar dolor, porque él no ama a Dios como tú lo amas. Él no conoce al Dios que tú conoces. Él puede estar aparentando que es una buena persona y todo lo demás, pero después va a sacar su verdadera máscara, se va a sacar si es hombre o mujer, y te va a producir un dolor, una acidez en el estómago. Te vas a arrepentir de haberte casado con ese impío o con esa impía. Te va a amargar la vida. Entonces la amargura es eso, ese dolor, ese constante torturarse, ¿no? Que eso pasa. O sea, sí, el Señor restaura, sí, el Señor va a hacer que eso obre para bien si eres su hijo. Incluso eso el Señor lo va a usar para bien. Si en tu terquedad te aconsejaron, te advirtieron, pero bueno, pues, la gente se enamora, se pone ciega y después ya reaccionaste. Cuando ya estás en el matrimonio reaccionaste. Cuando te dio el cólico reaccionaste. Cuando te dio la acidez reaccionaste. Que todo el mundo tenía razón, que nunca debiste haberte casado con ese impío o con esa impía. Aún así Dios puede usar eso y Dios va a tener misericordia de ti, pero el dolor va a estar ahí, la amargura va a estar ahí. Y lo que Dios le dice a los esposos: no sean amargados con sus esposas, y también a las esposas. Entonces la amargura es eso. Otro personaje en la Biblia que habla de que podemos entender un poco la amargura, el dolor, eso que está ahí en uno que le hace sufrir, es por ejemplo Ana. Ana tenía una amargura más que física del alma, dice. Está en 1 Samuel 1:10. ¿Quién me ayuda con 1 Samuel 1:10 para que lean? Yamil, ayúdame con 1 Samuel 1:10. Y mi hermano Junior me va buscando Proverbios 17:25 para tener otro verso más donde habla de la amargura. Proverbios 17:25. Yamil, léenos por favor. Samuel 1:10. Dice: ella con amargura de alma, Ana. ¿Por qué? Porque dice que ella no tenía hijos y la otra esposa de Elcana, que se llamaba su esposo, tenía varios hijos, y dice que la molestaba, se burlaba de ella, ¿no? Y le hacía sentir mal. Entonces ella tenía una amargura de alma.
ese dolor que tenía de ella de no poder tener hijos, ¿no? Y lloró y buscó al Señor, porque eso le estaba amargando el alma, estaba siendo una mujer amargada. Buscó al Señor, lloró y el Señor, ya sabemos la historia, los que conocen la palabra, el Señor le dio a Samuel, ¿no? Y después de Samuel le dio más hijos, pero había amargura en su alma. Cuando los hijos también, digamos, se rebelan, se vuelven terribles, también producen amargura en los padres, ¿no? Y dice la Biblia que quien más sufre a veces es la madre. ¿Qué dice Proverbios 17:25, mi hermano Junior? Léelo fuerte, por favor. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que le dio a luz. Dice, el hijo necio, ¿qué hace? Es amargura a la madre, o sea, le amar. Doloroso, te genera amargura como madre, ¿no? Ver a tu hijo en su rebeldía, en su necedad. Ahora, la amargura no, como les decía al inicio, no es compatible en la vida de un cristiano, ¿no? O sea, uno tiene que luchar con la amargura si tiene amargura en su corazón, porque la amargura no va a darle espacio al amor, ¿no? Entonces, y en el matrimonio, con mayor razón, en el matrimonio no puede cultivarse la amargura. El esposo no puede acumular amargura. Vamos a ver 4 situaciones o sea, porque al final la amargura es una decisión de uno decide si se amarga o no. Pero hay 4, yo he tomado aquí un mensaje de un pastor americano muy bueno que encontré, que se llama Gary Hendricks, lo quiero mencionar porque en realidad me ha edificado mucho y me ha ayudado mucho a preparar este mensaje. Él dice, mire, hay 4, en su experiencia pastoral, él dice, hay 4 situaciones que suelen ser, no justifican la amargura, pero que suelen ser las que ocasionan que uno caiga en esta tentación, tome este veneno que es terrible, que es la amargura, y la meta a su vida. La primera, yo las he resumido en 4D. Y ya la primera más o menos he comentado algo, ¿no? La primera D, vamos a llamar así, decisiones apresuradas. Y estas, en el contexto del matrimonio vamos a hablar ahora, ¿no? Porque la amargura abarca muchas áreas, pero en decisiones apresuradas, y lo que él se daba cuenta es que muchos matrimonios que llegaban a buscar ayuda y él encontraba esa amargura era porque se habían apresurado para casarse y no habían pensado bien. Se habían dejado llevar por la pasión, por todo menos por algo, por las cosas que dice la palabra del Señor, ¿no? Entonces, cuando tú tomas decisiones apresuradas y ya de entrada tu matrimonio no está basado en principios de Dios, o sea, no hay amor a Dios en ese matrimonio, o, como les decía hace un rato, es todavía entre un creyente y un incrédulo, entonces eso a la larga va a provocar amargura, porque esa pasión se va a apagar, esos deseos se van a apagar y vas a comenzar a sentir, vas a despertar un día, como mucha gente dice, ¿no? ¿En qué momento me casé con este? Es una expresión común, ¿en qué momento? ¿No? Me casé con ella o me casé con él. Y eso fueron decisiones apresuradas. Decisiones apresuradas, ¿no? Que uno le aconseja, le habla, los pastores, los padres mismos, ¿no? Una señal de que te va a ir mal es que vayas en contra de la voluntad de tus padres. No siempre, porque de repente tus padres pueden estar con un sesgo ahí pero si los pastores, los padres te aconsejan, no, esa persona no es adecuada para ti, o piénsalo bien, y tú insistes, va a ser dulce, como dijo Apocalipsis al principio. Después te va a hablar el dolor de estómago. Después va a venir la amargura. Hay mucha gente que cuando ya reacciona dice, ¿con quién me casé? ¿Por qué me casé? Bueno, no pensaste bien, no escuchaste el consejo. Y ahora estás metido en eso. Ahora, un creyente dice, ya, pues entonces me divorcio, ¿no? Un creyente verdadero que ama a Dios, si te has convertido y eres un hijo de Dios, tienes que creer que aún eso Dios lo va a usar para bien.
porque dice su palabra que el Señor a los que aman todas las cosas ayudan a bien, aún tu error, aún tu necedad y tu terquedad. Hay que hacer como Ana, llorar y hacer que el Señor haga esa obra si el hombre o la mujer no es convertida, para que la convierta, y te va a costar. Y Dios puede demorarse años. Tienes que perseverar ahí. La segunda que provoca, que da condiciones para que se provoque la amargura, es la desilusión. ¿Sí? O sea, de repente te has casado entre creyentes, o un hombre y una mujer que teme a Dios, pero a veces uno se hace expectativas equivocadas. Uno idealiza a las personas cuando son novios o novias, ¿no? Entonces se comienza en el matrimonio a desilusionarse, ¿no? Pensaba que su esposo era más espiritual, ¿no? Y él dice, wow, no era nada espiritual su esposa o su esposo. Y eso comienza a provocar amargura, ¿no? Pensaba que su esposa iba a ser una mujer que lo iba a atender, porque de repente viene de un hogar donde su madre y su familia siempre han atendido, ¿no? Más tradicional, y resulta que su esposa no cocina bien. Se desilusiona, ¿no? Le hizo creer que ella cocinaba cuando eran novios, de repente. Mira lo que he preparado, y lo había preparado su mamá, su abuelita. Eso pasa, hermano, ¿no? Entonces uno, wow, voy a comer rico, dice. Después llega el matrimonio y no sabía, no era ella la que cocinaba. Desilusión. Y se amargan algunos. Entonces se desilusionan, ¿no? Se desilusionan las personas, ¿no? O pensabas que ese hombre, al revés, ¿eh? Vamos a hacerlo al revés, ¿no? Que siempre lo veías bien arreglado, bien, ¿no? Con perfume, todo. Ay, qué limpio, qué higiénico es. Y cuando te casas resulta que era nada limpio. Cochino, dices, ¿no? Así hay. Te haces expectativas irreales, ¿no? Irreales. Expectativas equivocadas, y eso también te desilusiona. Las desilusiones te van a provocar amargura. Ten cuidado de no hacer expectativas. Recuerda que todos somos de barro, y que antes de esperar en otro, recuerda que el Señor también está obrando en ti. La tercera que provoca esta amargura en el matrimonio es las decepciones continuas. O sea, decepciones continuas. Es decir, el pastor en este caso da el ejemplo de una pareja, de un hermano que se iba a divorciar de su esposa porque toda la vida le hacía llegar tarde. Ya estaba cansado de su tardanza. Y él veía su tardanza como un desafío a su autoridad. Ahora, él cuando conversó con este hombre le dijo, pero, o sea, su esposo no podía negar que su esposa era una mujer, una buena madre, que cuidaba bien a sus hijos, que atendía bien a su hogar, pero siempre le hacía llegar tarde, ¿no? Y ya había intentado, pero no, él lo veía como un desafío y se quería divorciar. Entonces él dijo, no, yo no te puedo apoyar en esto, porque no tienes que, la palabra del Señor dice, no, tienes que amar a tu esposa y tener paciencia. Y el mismo pastor cuenta su propio testimonio, dice, yo el 25% de mi vida creo que me le he pasado esperando a mi esposa, dice, ¿no? No es razón para divorciarse, pero esas fallas, esos errores, ya sea de nuestra esposa, continuas, cuando no estamos yendo del Espíritu Santo y el Señor no nos ayuda a ver nuestras propias debilidades, también son motivos de que uno se amargue, se moleste, ¿no? Que la persona no cumpla, ¿no? O que descubras que te tapa cosas, que te engaña, que usa el dinero de una manera irresponsable, ¿no? O descubres que el esposo también está siendo, digamos, imprudente, ¿no? Está tomando decisiones imprudentes para el hogar, ¿no? Está usando el dinero del hogar, prestándole a su hermano, a su primo.
Y ya han hablado, ¿no? Que no haga eso porque no es que le sobre el dinero, pero él lo sigue haciendo o ella lo sigue haciendo. Y te das cuenta que reiteradamente lo hace. Se mete en préstamos, se mete en deudas, que al final perjudican a la familia. Eso también va a provocar amargura, ¿no? Eso también va a provocar. Entonces, esas decepciones continuas son las que suelen provocar amargura. Y la última de que el hermano dice que es una fuente de amargura, es, digamos, yo diría una de las más comunes, la amargura de los hombres hacia las mujeres, es el deseo por otras mujeres, la lujuria, lo que él le llama la lujuria. Cuando un hombre comienza a mirar a otras mujeres con lujuria, con deseo sexual, digamos, y con deseo y la comienza a comparar con su esposa, ¿no? Entonces, él va a hacer esa comparación y va a sentirse como que decepcionado de su esposa, va a destruirse a sí mismo y va a provocar esa amargura, ¿no? O sea, las esposas están llamadas en la medida de lo posible a arreglarse, a estar siempre lo más bellas para su esposo, pero obviamente ya cuando pasan los años, no pretendamos que nuestras esposas compitan digamos, con mujeres seductoras, ¿no? Y más, que tienen 20, 30 años menos que nuestra esposa. Entonces, si un hombre se pone a mirar a esas mujeres, a desear a esas mujeres, se llena su vida de eso, o entra en la pornografía, entra en ese mundo de mirar mujeres que no son su esposa, obviamente eso va a llenar su corazón de amargura. Porque él va a desear que su esposa sea como esas mujeres que ve, o como esas mujeres que ve en la calle, y va después manifestarse en esa amargura, en ese enojo que el apóstol Pablo nos dice en Colosenses 3:19 que no debemos manifestar. Entonces esas 4D, el pastor Henry, que les digo que escuché, decía que suelen ser las condiciones más usuales que provocan la amargura, ¿no? Estas 4D provocan la amargura, ¿no? La primera D es decisiones apresuradas. La segunda, desilusión por tener expectativas irreales, ¿no? Desilusión. La tercera D es las decepciones recurrentes, estar ahí a cada rato cuando falla y falla en lo mismo y cae en lo mismo, entonces eso provoca amargura. Y la cuarta, que es la más común, yo diría, el deseo de otras mujeres, la lujuria, el estar deseando otras mujeres. Eso provoca amargura. Ahora, veamos también 4D de por qué no podemos permitir y un creyente no debe permitir que la amargura entre a su vida. ¿Ya? También lo he resumido en 4D también para no olvidar. Lo primero, porque te destruye a ti mismo y destruye, obviamente, el amor en el matrimonio, o sea, destruye el amor que hay en la pareja. Lo que hace la amargura, que volviendo a la definición, es esa... vamos a decir, esa acidez, ese dolor, pero espiritual interno, ese dolor constante, como la gastritis, le decíamos, ¿no? Lo que el apóstol Juan ilustra que se comió el rollo, a los que han llegado un poco tarde, le fue dulce en la boca, pero en el estómago le fue amargo. Esa misma palabra, amargura, está en Colosenses 3:19, donde Pablo le dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos. Ese ásperos en realidad es no sean amargos y no provoquen amargura en sus esposas. Porque la amargura te va a destruir. Lo primero que hace la amargura es te destruye a ti, por dentro. Está causando dolor, está causando sufrimiento. La amargura es destructora, no te deja disfrutar la vida, no te deja apreciar lo bueno que Dios te ha dado, las condiciones en las que Dios te da. Todo el tiempo estás renegando, no es como la gente que a veces uno escucha en la calle conversando, o hay taxistas, por ejemplo, que son unos amargados, todo está mal, que el Congreso, que los congresistas, que todos son ladrones, que todos roban, que todos estos, como si ellos fueran santos, ¿no? Y ellos fueran los perfectos, ¿no? Si ellos tuvieran el poder, igual, todos, igual con los políticos, ¿no? Todos critican, llegan al poder, todos roban. Entonces,
Están llenos de amargura y están destruidos por dentro. La segunda razón por la que no podemos permitir que la amargura entre a nuestras vidas es porque va a generar, al estar por dentro de nosotros ese dolor constante, va a generar pongan, un descontento perpetuo. Las personas amargadas obviamente tienen ese descontento perpetuo que va a hacer que siempre tengan palabras y acciones hirientes, ¿no? Siempre tienen esos comentarios que le decimos a veces mordaces, o sea, así, que son molestosos, ¿no? Burlones, a veces no son así, pero otros son directos, hirientes directos, ¿no? Y hieren con palabras, a veces son más fuertes que los golpes físicos a sus esposas. Y eso es porque están llenos de amargura, entonces es porque están descontentos, hay un descontento perpetuo, ¿no? Y eso se manifiesta en esa falta de paciencia, de tolerancia, ¿no? Eso pasa, entonces no podemos permitir que un creyente viva en ese estado de descontento perpetuo, o sea, de estar siempre molesto, siempre criticando, siempre hiriendo, siempre viendo los defectos de los demás. Ahora, la tercera razón para que podamos ayudarnos a memorizarlo o recordarlo es que la amargura provoca desapego. Tú te buscas desapegar, alejar. Y eso es peligroso. Porque cuando la palabra del Señor dice no es bueno que el hombre esté solo, no solo se refiere a hay que casarse y estás, porque tú podrías estar casado, pero estás desapegado de tu esposa. No conversan, no tienes comunión. Hasta algunos pueden estar durmiendo en cuartos separados y están casados. Eso es desapego. Y eso lo ha provocado la amargura. ¿No? Decía la lectura en un verso, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, no dejes que el enojo llegue la noche y sigas enojado. Es decir, no dejes pasar mucho tiempo antes de arreglar el problema con las personas en las que estás enojado. Sí, te puede haber dado una razón válida para que te amargues y te aires con justicia. Pero tiene que llegar el momento en que eso se tiene que solucionar. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre. ¿Por qué? Porque la amargura, si no solucionas, va a provocar amargura dentro de ti y esa amargura te va a desapegar, te va a desunir. Y poco a poco, esa desunión, ese alejamiento, ese desapego, va a ser la tercera D, que es la más terrible para los creyentes. Es una palabra un poco compleja, pero para no olvidar la D, la voy a poner, yo sé que muchos la van a entender, es desdibuja la gracia de Dios. Y aquí vamos a entrar a un punto fuerte, ¿no? La relación entre un esposo creyente y una esposa es la que Dios quiere usar para mostrarle al mundo el amor de Cristo por su iglesia. Dios quiere que los creyentes le enseñemos al mundo cómo Dios ama a su iglesia, amando como Cristo ama a su iglesia, a nuestras esposas. Nuestra relación, nuestro amor por nuestras esposas tiene que ejemplificar eso. La gracia de Dios. ¿Cómo Cristo nos ama? Cristo nos ama con mucha paciencia. En los domingos que me ha tocado compartir, Dios me estaba llamando a predicar sobre Oseas. Y Oseas es el ejemplo que todo esposo debe mirar para ver cómo amar a una esposa. Él fue llamado por Dios a amar a una esposa que incluso le era infiel. Entonces, cuando en nuestro matrimonio, en lugar de haber gracia, de haber perdón, de haber amor, de haber comprensión, hay amargura, estamos desdibujando la gracia. Estamos haciendo que la gente no vea el amor de Cristo y seamos piedra de tropiezo. ¿Se imaginan que uno haga un dibujo, ¿no?, en el colegio, en cualquier etapa de su vida, hermoso, lo más bonito, y le parezca el dibujo más bonito que ha podido hacer,
¿no? Y lo lleve a enseñar a su papá, a su mamá, si es un niño, o con quien quiera compartirlo, y que alguien venga y lo manche. Agarre un pedazo de témpera y ¡pa! Le tire encima, lo manche. Lo destruya. O sea, ¡plac! Lo manche. No, uno se indignaría, ¿no? Uno se molestaría. Entonces, cuando como esposos dejamos que la amargura entre a nuestra vida y en vez de mostrar amor y la gracia de Dios hacia nuestras esposas, mostramos esta amargura, damos estas palabras hirientes, somos impacientes, estamos haciendo eso con la obra de Cristo, o sea, con lo que Cristo quiere mostrarle al mundo. Dios quiere mostrarle al mundo su gracia, su amor, su perdón, su paciencia en nuestras relaciones mutuas, no solo del esposo a la esposa, de la esposa al esposo también. La cuarta y la razón más importante por la que un creyente y un esposo que es cristiano no puede dejar que la amargura entre a su vida ni controle su vida es porque desdibuja la gracia de Dios. Es lo que Pablo dice en Hebreos, ¿no? En Hebreos 12, 14 y 15. Dice así, yo lo voy a leer, aquí lo tengo. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cómo se manifiesta la santidad? Una de las áreas donde se tiene que manifestar la santidad es en esta área. Miren lo que dice. Mirad, Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Que brotando alguna raíz de amargura. ¿Ven? Lo peligroso que es. Que puede ser, wow, dice, dejen de alcanzar la gracia de Dios. No podemos dejar que la amargura desdibuje la gracia de Dios en nuestra vida. Entonces, ¿cuál es el antídoto? ¿Cuál es la solución? ¿Qué es lo que Cristo quiere? ¿Y qué es lo que Dios nos manda y que ha dejado como remedio para la amargura, para esta acidez crónica, para esta gastritis? ¿No? Hay unos pomitos que a veces cuando he tenido acidez así en el estómago, medio rosaditos, no me acuerdo cómo se llaman ahorita. Bismutol. Antes era sal de Andrus, creo que también le daban, ¿no? No tomamos sal de Andrus, esa cosita. ¿No es? ¿Por qué? Porque la acidez es molesta. Entonces uno la toma, siente que le refresca el estómago, se le baja la acidez. Entonces Dios también tiene su remedio. Y su remedio, el remedio de Dios, son tres cosas que Él nos va a pedir a los esposos y a todo creyente para luchar contra la amargura. El primer remedio, ese es el que está en el mismo versículo. Al principio. Uno tiene que amar. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Amar, no solo de palabras, sino de hechos, ¿no? El amor es cosas puestas en acción, ¿no? Pablo en Efesios es más explícito, dice, amen como Cristo, sacrifícate por tu esposa. Es decir, porque eso es lo que hizo Cristo por su iglesia, ¿o no? Se sacrificó, vino a morir en una cruz por su iglesia. Entonces un hombre está llamado a amar como Cristo, a sacrificarse por su esposa, por su familia. Y obviamente la persona más importante de su familia para el esposo es su esposa. Es lo mejor que puedes hacer por tus hijos. A veces las relaciones entre esposos están golpeadas y a veces los matrimonios solo están unidos por los hijos. Dicen, no se toleran, no se aceptan, pero aman a sus hijos, entre comillas. Uno cree que ama a sus hijos y por sus hijos, aguanto esto por mis hijos, porque yo no puedo dejar a mis hijos, los amo tanto. Voy a aguantar a esta mujer o a este hombre, no importa.
pero no estás amando a tus hijos, si eres hombre al menos, si no amas a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Por más que les des cosas, por más que estés con ellos. Por más que les aconseje, les hables, porque tu actitud hacia tu esposa es lo peor que puedes estar haciendo para la vida y el futuro de tus hijos. Sí, les puedes dar de comer, les puedes dar educación, les puedes dar un sitio donde vivir, les puedes dar sus comodidades, les puedes comprar la ropa que quieren, les puedes dar todo, hasta darle sus consejos y hablarle. Pero si tratas mal a tu esposa con amargura y tu hijo se da cuenta, todo lo malogras. Lo mejor que puede hacer un hombre que teme a Dios por sus hijos es amar a su madre, amar a la madre, y amarla a pesar de sus errores, amarla a pesar de sus decepciones continuas, amarla a pesar de que se puede haber desilusionado. Es lo mejor, no es darle una buena educación, darle de comer, eso es secundario. Así Dios ha diseñado a los seres humanos, a los hombres, a las mujeres. Entonces sáquense la idea de la cabeza de que, ay, yo estoy con mis hijos, yo amo a mis hijos, y ay, yo amo primero a mis hijos porque este me ha decepcionado, me ha desilusionado. O esta. A veces nunca lo has expresado, pero en tu corazón dice eso. Lo aguanto porque bueno, ya. Tu amargura se manifiesta, se refleja. Tus hijos lo perciben, sean pequeños, sean adolescentes, sean jóvenes, sean adultos. Lo van a seguir percibiendo. Por eso le decimos que la palabra es sabia. Pablo solo resume y dice a los hermanos, amen a sus esposas y no sean amargos con ellas. Porque ahí está la gran prueba del amor. Entonces, la primera gran medicina de Dios para la amargura es amar activamente, es amar con esfuerzo, amar como sacrificio, ¿no? Renunciar a uno mismo, muchas veces, por amor a sus esposas. Es demostrarle que uno está haciendo su gran esfuerzo, el sacrificio máximo por ella, ¿no? De repente Dios no te ha bendecido para que le des todas las comodidades que quisieras darle, pero que ella al menos note esa actitud, que por ti le darías todo lo que está en tu alcance darle. Y que se lo demuestres, ¿no? Porque las mujeres temerosas de Dios no es que quieran un hombre rico que les dé todos lujos, no, quieren lo que Dios mande, su palabra, que las amen, que las protejan, que les provean, que las lideren. Ese es el llamado de los hijos de Dios, amar como Cristo amó a la iglesia. La segunda, es muy importante, y está muy relacionada obviamente, es perdonar. Perdonar rápido, yo diría. A veces perdonamos, pero estamos buscando, ¿no? Señales de arrepentimiento. Nos creemos Dios, quiero ver frutos de arrepentimiento para perdonar. Dios, a ningún momento Dios dice que debemos ver frutos para perdonar, menos a nuestras esposas o a nuestros esposos. Tenemos que perdonar porque Cristo nos perdonó. Porque Cristo Jesús dijo así, si tú no perdonas, tienes un problema serio. No le puso condicionales, siempre, por esto sí puedes mantener el rencor. No. Jesús dijo, tienes que perdonar. Porque lo que tu esposo te debe son centavos al lado de los millones que tú me debes a mí. Por tu rebeldía, tu infidelidad, tu terquedad. Y Dios te ama igual cada día. Te acepta con gracia y amor cada día. Te abre sus brazos de misericordia y de bondad cada día con amor. Cada día te alimenta, te sostiene, te muestra su gracia. Y su amor no disminuye un centímetro, jamás, por nosotros. Te ama de verdad. No mezquina su amor. Entonces tú perdona, dice el Señor. Porque te he perdonado. Te debías, ¿no? La parábola de los dos deudores. Debías millones. Te he perdonado, no me debes nada. Sí, tu esposa es tardona, sí, tu esposa es un poco desordenada, sí, tu esposa es un poquito rebelde a veces. Un poquito, ¿no? Perdona, dice el Señor. Perdona a tu esposa, ¿no? No tiene las habilidades que tú esperabas que iba a tener. Ten paciencia, va a aprender. Con amor Dios va a ayudarla. Entonces el perdón es importante.
¿Cómo la gente va a conocer el perdón de Dios y nosotros podemos hablar del perdón de Dios si teniendo a la persona que convive con nosotros más cercana no le mostramos ese perdón a ella en primer lugar? Y lo tercero es algo que el Señor también pide de nosotros, es el agradecimiento. Nosotros tenemos que, los hombres, al menos la palabra del Señor lo dice y las mujeres también, pero bueno, no lo dice explícitamente, pero sobreentiende, pero para los hombres no hay discusión, tenemos que ver siempre a nuestras esposas como un regalo de Dios. Es el regalo de Dios para nosotros. Dios nos ha regalado a nuestras esposas. Entonces, si tú te quejas, te estás quejando del regalo de Dios. Si tú te amargas, te estás amargando con que Dios te ama, ¿no? Imagínate que te tocan la puerta, te llega un delivery, un regalo. Señor, le ha llegado un regalo, dice. ¿Quién? Y ves la caja y dice, de Dios desde el cielo, ves, sus letras doradas y brillan. ¡Ay, qué me ha mandado Dios! Dice, ¿no? Abre la caja y Dios te dice, tu regalo es tu esposa, disfrútala. Tú estás esperando joyas, cosas. No, yo ya te regalé a tu esposa, disfrútala, agradece todos los días. Mira, hermano, ¿cuántos hombres, cuántas mujeres viven en soledad que deberían estar casados, que ya tienen una edad? Y algunos anhelan tener esposos y esposas, no pueden, no tienen, no han tenido los medios, no tienen las condiciones. Tener a alguien que pueda compartir su vida contigo es una gran bendición. Y hay que estar agradecido a Dios y Dios te ha dado esa bendición. Y mostrarle esa gratitud a esa persona también, a tu esposo o a tu esposa. Y los esposos, porque ahora el mensaje es, esposos no sean ásperos. Entonces, para que tú no seas áspero con tu esposa, para que tú no seas un amargado, practica la gratitud, repítete a ti mismo cada día, que es un regalo de Dios para ti y dile cosas que demuestren esa gratitud, agradécele. Cuando te atiende, cuando te prepara algo, cuando te ayuda en algo, cuando te hace ver algún error, no reniegues, ya. No, mismo somos los hombres a veces del orgullo, que las esposas se dan cuenta de nuestro error, nos advierten el error y en vez de agradecer, ya gracias, me voy por avisarme, no, yo lo voy a hacer como yo quiero. Cuidado. En todo caso, si consideras que su consejo no es correcto, agradécele igual, porque lo hace con una intención buena, quiere ayudarte, es tu esposa. Pero cuando hay amargura, no queremos recibir consejos, no agradecemos que Dios tiene una compañera a nuestro lado. No agradecemos todas las cosas buenas que el Señor nos ha dado, no agradecemos que es parte del regalo de Dios para nuestras vidas. No podemos vivir con amargura porque la amargura va a ser un cáncer, una enfermedad que nos va a destruir por dentro. Solo la podemos curar con amor, con perdón y con agradecimiento. Agradezcámosle a Dios. Agradezcámosle a Dios. Y agradezcámosle a nuestras propias esposas o a nuestros esposos por lo poco o lo mucho, pero mostremos esa gratitud, porque cuando hay gratitud comienza a menguar la amargura, comienza a menguar, a alejarse la amargura. Recordemos que tenemos un Padre Celestial que nos ama a pesar, y nos encanta, ¿no?, decir y escuchar que el Señor, a pesar de nuestras fallas, nos ama. A pesar de tus pecados, y uno los reconforta, ¿no? Ese mismo Padre nos dice, ahora haz tú lo mismo. Ama a tu prójimo, a pesar de sus fallas, a pesar de sus errores, a pesar de sus fracasos, a pesar de sus decepciones continuas. Ámalo, perdónalo y mira siempre lo bueno, agradécele por todo lo bueno, por todas las cosas buenas que el Señor te ha dado a través de esa compañera. El Señor nos ayude a todos, hermanos, a luchar con Él en oración, a pedirle a Él que nos haga recordar esto, ¿no? Que Él nos frene, que Él nos ayude a contenernos en nuestra ira, en nuestro enojo. Una de las razones por la que el mundo está tan perdido, tan desviado de los principios de Dios,
es nuestra culpa, la culpa de los hombres. Son una de las razones porque las mujeres quieren ser profesionales y comparar con los hombres y ganar tanto dinero como los hombres y sentirse poderosas como los hombres. Es porque no hemos cumplido lo que el Señor manda, no las hemos amado como Cristo amó la iglesia, es porque no les hemos hecho ver que todo lo que el hombre sufre, porque las mujeres creen que es fácil muchas veces, ¿no? Llegar, ¿no? Dicen, ¿por qué las mujeres no son gerentes generales? Si supieran todo lo que se trabaja y todo el estrés que vive esas personas, y se quejan, ¿no? Y quieren, ¿no? Quieren ser ganar como los futbolistas hombres, las futbolistas mujeres, ¿no? Y los futbolistas hombres le dirán, a ver, entrena tú como yo entreno, pues, ¿no? A ver, córrete las 30 vueltas al estadio que yo me puedo correr. No pueden, no tienen esa capacidad, ¿no? No pueden. Entonces, pero ¿quieren por qué? Porque los hombres nos hemos vuelto unos egoístas, vamos tras nuestros placeres, vemos a las mujeres no como algo que Dios nos da, sino como un medio más para gratificar mis pasiones. Cuando en realidad Dios dice que nuestras esposas deben ser el motivo por el que nos sacrifiquemos y trabajemos y hagamos lo que hagamos. No para sacárselos en cara, ¿no? Es para demostrar a los demás cuánto Dios nos ama y cuánto Dios ama a su iglesia. Una mujer que es amada como Dios manda por su esposo y que ella ve ese esfuerzo en su esposo y ese sacrificio en su esposo, que le da todo lo que Dios ha mandado que le dé, difícilmente va a querer irse a competir con otros hombres, ¿no? Pero si en un hogar las hijas ven un padre que provoca amargura, que provoca dolor en su madre, y que en vez de mostrarle ese amor verdadero, la hiere, la humilla, la menosprecia, obviamente esa niña va a decir, yo no quiero eso para mí. Yo voy a ser como los hombres, voy a trabajar y voy a tener mi dinero y no voy a pedir que nadie me humille ni nadie me haga sentir menos. Entonces la razón, el culpable de toda esta desgracia en nuestra sociedad es el hombre. Ese es el fracaso de nosotros como hombres de no cumplir el rol que Dios nos ha dado en nuestros hogares. Hemos fracasado como sociedad, como hombres. Y lo que hacen las mujeres es simplemente reaccionar a la amargura que le hemos provocado nosotros los hombres. Y que, como les decía, termina contagiando a nuestras hijas, a nuestros hijos, que lo que menos quieren ahora por eso es tener familia, casarse. ¿Por qué? Porque ven eso, ven hombres egoístas, ven hombres que hieren, que abandonan, que se van, a otros de repente no gritan, no hieren con palabras, pero su pasividad, les decía al principio, su flojera, su comodidad, en vez de esforzarse, sacar adelante a su familia, también, eso también es llenar de amargura. ¿Qué van a hacer los hijos? Van a decir, no, ¿qué quiere una familia? Para estar así amargado, mi papá renegando, el otro renegando, mi mamá infeliz. Y ahora vemos lo que vemos. Cada uno, yo también quiero ser egoísta, dice la mujer. Lo que no saben es que ese camino es peor, ¿no? Para ellas y para todos los hombres. Entonces, hermanos, este mandato es importantísimo. Las sociedades fracasan, las civilizaciones, las grandes sociedades, los grandes imperios se destruyen, las grandes sociedades se destruyen desde las familias. De ahí se pudre todo. Miren la historia y van a ver que esto mismo no es novedad. No es novedad. El Imperio Romano, que fue el imperio tal vez más grande, antiguo, también se pudrió así. Los hombres se dedicaban a hacer cosas terribles. Terribles. ¿No? Era terrible. Llevaban incluso a las prostitutas a sus casas, o tenían sirvientas sexuales, vamos a decir así.
en sus propios hogares. Así era el Imperio Romano cuando comenzó a decaer. Entonces eso destruyó a esa sociedad que había sido fuerte en un principio. Y eso está destruyendo nuestra sociedad. Todo por no cumplir, por no obedecer este mandato. No ama a tu esposa, dice el apóstol Pablo, dice la palabra del Señor, y no seas áspero, no le provoques amargura. Al final esa amargura va a destruir no solo tu vida, va a destruir tu familia, tus hijos, va a destruir tu sociedad, tu nación. Es lo que está pasando en las grandes naciones europeas, Estados Unidos, eso está pasando por eso. Personas que solo han visto amargura, han consumido esa amargura de sus hogares y la manifiestan en sus vidas. Entonces, que el Señor nos ayude a entender esta verdad, que el Señor nos ayude a todos los creyentes a arrepentirnos, a pedirle perdón a Dios y a los hombres en especial, a rogarle a Dios con todo nuestro ser que cualquier indicio, cualquier cosa que pueda hacer brotar la amargura en nosotros, la erradiquemos, ¿no? Por eso Hebreos dice, no brote ninguna raíz de amargura, o sea, brota así, pic, y uno tiene que estar atento, porque mientras más rápido detectes la mala hierba, cuando ha brotado, más fácil es de sacar, ¿no? Cuando ya se hizo una planta enorme, ya sacarlo ya está bien arraigado, es duro. Pero si brota esa raíz al toque, tienes que sacarlo. No quiere decir que no va a brotar, sí pueden brotar. Por eso decía, Pablo todavía dice, ya te puedes airar, pero no peques. No peques, hay una diferencia. ¿Sí? Y ahí está nuestro llamado como hijos de Dios. Aquellos que de repente no son casados, o que Dios en su soberanía ha permitido que estén viviendo solos por separación, porque puede haber sido ya enviudado o por distintos motivos. Dios dice, Padre de huérfanos, defensor de viudas. El apóstol Pablo decía que aquellos que están solos tienen una ventaja, decía. Ellos se pueden dedicar por completo a Dios, es decir, entregarse a Dios. O sea, si es que Dios no te ha llamado o no sientes que Dios te llame a volver a reconstruir tu vida matrimonial, volver a casarte o volver a buscar una pareja, uno tiene que consagrarse a Dios y esa consagración a Dios se tiene que demostrar en que tú también eres una persona que lucha contra la amargura, porque puedes quedarte amargado, ¿no? Puedes haber sido abandonado, puedes haber sido traicionado o traicionada, y puedes humanamente hablando, con justa razón, entre comillas, escoger la amargura, porque esas personas muchas veces escogen la amargura, pero si eres un hijo de Dios, estás llamado a vivir para Dios, que Él sea tu todo, digamos, en términos de esas emociones que ahora ya no puedes manifestar a una pareja, para que no se llene de amargura tu corazón. Ahora, lo recomendable, como dice el apóstol Pablo, es que veas, si es que no tienes ese don de continencia, en el caso de las mujeres todavía hasta le puso edad, ¿no? Dijo, ¿no? Menor de 60 años las viudas se tienen que volver a casar, en otras palabras decía, ¿no? Entonces, lo recomendable es que busques. Pero también aplica para nosotros este mensaje, o sea, para esa situación este mensaje. No dejemos que la amargura entre a nuestro corazón. Entonces, el mismo apóstol Pablo también decía, ya para terminar, y a veces yo no entendía este versículo, que él, por eso le dice, yo lo doy como un consejo, decía, ¿no? Pero está en la palabra del Señor, que el que se casa, dice, no puede servir tanto al Señor como el que es soltero. Él da a entender eso, ¿no? Porque dice que el que se casa tiene que preocuparse por su esposa, dice. ¿Entienden? Pablo no condena que uno se preocupe por su esposa, lo que él dice más bien, yo quisiera que todos sean como yo, que tengan el don de continencia y que sirvieran al Señor con todo, dice. Pero no, si no tienes, cásate, porque es mejor casarse que estarse quemando. Porque dice, miren, y léanlo en Corintios, no tenemos tiempo, el que se casa, el esposo, y ya pensando en el esposo, si tú te casas, y eso es para los jóvenes que están acá, tu esposa tiene que ser tu prioridad. O sea, no antes que Dios, no, pero en términos antes de que el ministerio incluso.
Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Ya? La esposa, Pablo dice, es prioridad antes que el ministerio. No que Dios, pero sí que el ministerio, por si acaso. Por eso Pablo dice, yo quisiera que todos sean como yo, pero no pueden, pues no pueden aguantar, cásense. Si se casan, ya saben, sus esposas, eso confirma y reafirma lo que acá dice. Hay que amar a la esposa como Cristo. Porque ¿cómo puedo tener yo un ministerio, hablar, pararme, predicar? Y mi esposa por dentro dirá, ¿qué habla? ¿No? Del amor, del perdón, si a mí ni me habla hace un mes. Así hay, hermanos. Así hay. Una vez el pastor Emilio me compartía, el pastor Emilio Almonte, que a veces ha predicado acá, que él fue a una iglesia en Brasil, enorme, una iglesia enorme, lo invitaron a predicar, él es maestro de pastores, él enseña cómo predicar a pastores. Se sentó atrás y al lado de él había una señora con lentes oscuros, mientras el pastor saludaba y predicaba y animaba, hablaba del amor, hizo como un comentario de ese tipo, ¿no? Y, como que era un hipócrita. ¿Qué habla él eso? Y cuando se enteró después, ella era la esposa de ese pastor. Entonces, veamos lo gravitante, lo importante, lo trascendente que es este mandato. Que amemos a nuestras esposas, que no seamos amargados con ellas, que no provoquemos amargura en su vida, y como dice el apóstol Pablo, si ya estamos casados, ella es nuestra prioridad. Porque todo puede construir un gran ministerio, pero si se descuida, no crea que porque ya tengo 70 años, no, hasta ahí puedes caer, ¿no? Hace poco ha salido la noticia de un gran pastor, que yo he escuchado mucho, que yo he aprendido mucho de él, se llama Steve Lawson, en Estados Unidos, 74 años, y uno dice, ya, pues esa edad, ya pasaron. No, no ha pasado, hermanos, a esa edad puedes caer en la amargura y puedes caer en el deseo por otras mujeres, terminar fallándole a Dios. Y han descubierto que estaba así hace 5 años con una jovencita. Y hace 5 años, ni siquiera recién, hace 5 años. Y lo ha confesado porque el papá de la jovencita se dio cuenta y lo presionó, le dijo, ¿tú lo dices o te denuncio? Y él ya... Y todo eso... esa caída, su raíz, el origen es la amargura, provocada por el deseo de otras mujeres. La falta de agradecimiento a su esposa, tantos años casado con él, ¿no? Entonces, por eso que el apóstol Pablo dice, con mucha sabiduría, y no sé por qué el Señor me ha dicho terminar esto, no lo tenía pensado, hermanos, y es para mí mismo, que tu esposa, incluso para los siervos del Señor, es antes que tu ministerio. Antes que tu ministerio. Por eso dice que los apóstoles andaban con sus esposas cuando iban a predicar, ¿no? Y una vez Pablo dice, como que, no sé si quejándose, pero comparándose un poco, dice, ¿no? A mí me tratan mal, eso sí, yo ando solo, en otras palabras, ¿no? Pedro y los demás andan con sus esposas. Así dice. Lean la palabra del Señor, ¿no? Es como que, porque lo criticaban a Pablo diciendo, tú no eres apóstol. ¿No? Dice, no lo hizo por sacar en cara, simplemente dice, yo me he entregado al Señor por completo. Incluso los apóstoles andan con sus esposas, o sea, no están solos, yo hasta solo voy. Y bueno, narra todo su sufrimiento. Entonces, este amor por nuestras esposas, para los esposos estoy hablando ahora específicamente, es lo que va a mantener la gracia de Dios visible, atractiva, de testimonio, alumbrando en nuestras vidas. Nosotros somos llamados a ser luz. Nosotros estamos llamados a ser sal. La sal no se puede hacer insípida, dice el Señor, ¿no? Es decir, eres un hombre y estás amargado con tu esposa y te produces amargura en tu esposa, estás haciendo que tu sal sea insípida. Tu llamado es hacer sal y luz, dice el Señor. Y lo primero con lo que tienes que practicar si eres un hombre casado es con tu esposa. Pongámonos en pie para orar, amén. Así que me he extendido un poco, pero bueno, como hay cierto
tiempo. Que el Señor nos ayude a todos, más a los hombres, y a los que no están casados, si son jóvenes, que el Señor les haga recordar esto antes de casarse, que no tomen decisiones apresuradas. No tomen decisiones apresuradas. Lo dulce, lo aparente dulce, se puede volver muy amargo. Están a tiempo para tomar decisiones correctas en el temor de Dios. Oramos, Señor, te damos gracias. Te rogamos, Dios, te suplicamos, Señor, que nos ayudes, Señor, a ser luz y sal. Que nuestra primera buena obra como esposos sea amar a nuestras esposas como Cristo ama a la iglesia, perdonarla como Cristo nos perdona constantemente y vivir agradecidos, Señor, a ti y a ellas por su amor, por su entrega, por su sacrificio, Señor. Que en nuestro corazón no haya lugar para la amargura, para el resentimiento, para el rencor. Que el mundo pueda ver, Señor, en nuestro amor por nuestras esposas, tu mismo amor, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a recordarlo, a recordárnoslo. Ayúdanos, Señor, a verte a ti como nuestro ejemplo, nuestro gran ejemplo. Imitarte a ti, Señor, ponerlo en práctica en nuestro propio hogar con la persona más cercana a nosotros, Señor, que son nuestras esposas. Ayúdanos, Señor, que la amargura no genere desapego, desunión en nuestras vidas. Y si hay alguno o alguna aquí, Señor, que tiene la amargura dañando en este momento su corazón, provocando ese desapego, esa desunión, teniendo ideas, Señor, de separación, de rechazo hacia su esposo, hacia su esposa. Oh Padre Santo, yo te ruego, Dios, que tu Espíritu Santo ministre en esta hora en ese corazón, Señor. Oh Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, que tu Espíritu de poder, de gracia, de bondad, nos haga recordar a todos lo mucho que tú nos amas a pesar de nuestros fracasos, Señor. Todas las oportunidades que nos das, Señor. Ayúdanos, Señor, a vencer nuestro orgullo, a abrir nuestras bocas, pedir perdón, mostrar gratitud, Señor. Que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, Señor, en nuestros hogares, Señor. Que no nos acostemos, Señor, peleados, Señor, molestos el uno al otro, Señor. Porque estorba, dice tu palabra, nuestra vida de comunión contigo, estorba nuestras oraciones. Señor, ayúdanos, Señor, a comenzar por ahí este proceso de santidad, Señor, que tú esperas, sin la cual nadie te verá, Señor. Te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amados hermanos.